Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Pulido González y yo soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia sobre la cual voy a hacer la exposición es Anatomía y Fisiología 2, la unidad del sistema genitourinario y la actividad se llama Estructura y función de las vías urinarias. Mi exposición consta de 10 preguntas. La primera es, ¿qué son las vías urinarias y de dónde a dónde se extienden? Las vías urinarias son este sistema, el cual se encarga de filtrar los desechos y el excedente de agua de la sangre, llevándolos del interior hasta el exterior del cuerpo. Estos desechos también lo conocemos como orina. La orina pasa desde la pelvis renal, después pasa por los uréteros, hasta la vejiga urinaria y finalmente termina en la uretra para ser expulsada del cuerpo. El siguiente punto pide definir la anatomía de los uréteres y la fisiología de estos. Estos dos son los uréteres. Como ven, comienzan en la pelvis renal, que es esta zona, salen de los riñones, descienden de forma vertical y en dirección inferior terminando en la vejiga urinaria. La vejiga urinaria está en esta parte. La función de los uréteres es el filtrado glomerular desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Ahora, ¿cuántas capas conforman cada uréter? Son 3 capas por cada uréter. La capa mucosa, la muscular y la serosa o adventicia. La capa mucosa, que es la más interna, está compuesta por epitelio de transición, contiene pliegues y células calciformes. Los pliegues tienen como función la distensión del uréter y las células calciformes la secreción de moco. La capa muscular, que es la que está entre la mucosa y la serosa, está compuesta de fibras musculares lisas y tiene 2 partes, una parte interna y otra parte externa. La función de esta capa es estirarse al recibir orina y poder contraerse después para permitir el avance a través de una onda peristáltica. Finalmente, la capa serosa o adventicia está compuesta de tejido conectivo laxo y además incluye vasos sanguíneos linfáticos y nervios. ¿Qué tipo de movimientos se producen en el uréter para propulsar la orina? En estos se producen movimientos de estiramiento, contracción, distensión, además de que gracias a la capa muscular se producen ondas peristálticas. Ahora se pide definir lo que es la vejiga urinaria y cómo se inerva. Esto es la vejiga urinaria y que es un órgano hueco a base de músculo liso. Esta tiene la capacidad de estirarse. Se compone de un cuerpo y un cuello. La vejiga tiene células musculares lisas del músculo detrusor. Estas se fusionan entre sí y producen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. Su objetivo es el provocar la contracción. Ahora, la micción depende del sistema nervioso y puede controlarse por medio del músculo del esfínter externo. Su inervación depende del sistema simpático en el cuerpo, del sistema parasimpático en el cuerpo y el cuello, y del nervio pudendo, que está en el esfínter externo aproximadamente a esta altura. Y para el segundo punto de la misma pregunta, la vejiga recibe una inervación de los nervios hipogástricos que estimulan los vasos sanguíneos. Pero la principal inervación nerviosa de la vejiga está en los nervios pélvicos. Estos nervios pélvicos discurren en fibras nerviosas sensitivas para la detección de la distensión de la vejiga y además en fibras motoras. Las señales de distensión de la uretra posterior son las que provocarán el vaciado de la vejiga. Las fibras motoras esqueléticas inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Finalmente, también se incluyen algunas fibras nerviosas sensitivas que pasan a través de los nervios parasimpáticos. Ahora, el músculo detrusor es un músculo liso de la vejiga y tiene fibras musculares que están posicionadas en todas las direcciones. Como ven, el músculo detrusor en esta imagen es el que está de color rojo. Este músculo tiene la capacidad de contraerse para vaciar la vejiga. Ahora, la vejiga urinaria está compuesta por 3 capas, una externa, una intermedia y otra interna. La capa externa se llama capa serosa y está cubierta por parte del peritoneo parietal.
La capa muscular es la intermedia, que está formada por 3 capas a su vez. Estas 3 capas son el músculo liso, fibras longitudinales y fibras circulares. Finalmente, la capa interna es la capa mucosa. Esta está formada por epitelio estratificado y por ello tiene la capacidad de estar con la acidez de la orina en contacto directo. La siguiente pregunta pide definir la uretra y sus características anatómicas tanto masculinas como femeninas. Bueno, la uretra, como ven, es un conducto que es este, que comienza en el piso de la vejiga, llamado orificio uretral interno, y esta sale hasta el exterior del cuerpo. Ahora veremos las diferencias anatómicas de la uretra masculina y la uretra femenina. Como dato interesante podemos ver que la uretra masculina es mucho más larga que la uretra femenina. Primero comenzaré con la uretra masculina. Esta comienza en el cuello de la vejiga y llega hasta la extremidad del pene. Esta se divide en porciones. La primera porción se llama preprostática, después le sigue la porción prostática, a continuación sigue la porción membranosa y finalmente terminamos con la porción esponjosa. El diámetro de la uretra masculina es variable, pero aproximadamente tiene un tamaño de 16 centímetros, dependiendo de cada persona y del tamaño de cada porción. Ahora, la uretra urinaria comienza en el cuello de la vejiga urinaria, yendo hacia abajo y un poco hacia adelante, terminando en la vulva. Su diámetro es uniforme y su tamaño es de aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud. Ahora toca definir qué es la orina y su composición. La orina, pues como vemos, es un compuesto de desechos y agua excedentes de la sangre. Estos compuestos son, por ejemplo, electrolitos como sodio, cloruro, algunas sustancias químicas como por ejemplo la urea, vitaminas, hormonas y ácidos orgánicos como por ejemplo el ácido úrico y otras composiciones orgánicas como vendrían siendo el pigmento, las sales disueltas y pues claro, o el agua que resultó excedente de la sangre, como ya mencioné. Para finalizar, la última pregunta dice: ¿qué es la micción y el reflejo de la micción? Describe el proceso que este reflejo sigue. Bueno, la micción ocurre cuando la vejiga urinaria se encuentra llena de orina y sus paredes se tensan. Entonces, el reflejo de la micción se encarga de producir el deseo de vaciado o directamente de vaciar la vejiga urinaria para producir la micción. Por lo tanto, se puede decir que la micción es el proceso por el cual se vacía la vejiga urinaria después de haber estado llena. Mi exposición fue basada en esta bibliografía y eso fue todo. Muchas gracias por ver este video.